Hoy es lunes 25 de marzo del año 2013 y estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar con la segunda clase del gran discurso de los fundamentos de la atención. En la clase anterior nosotros estudiamos el pasaje introductorio del discurso y explicamos el significado de los diferentes factores, los componentes de la práctica, que dijimos que son 5, no obstante 3 están mencionados en ese pasaje. O sea, de que en el pasaje está mencionado el esfuerzo, la atención y la sabiduría o la clara comprensión. Pero también dijimos de que hay 2 componentes implícitos, que son la confianza y también la concentración. Y también dijimos de que por medio de la práctica nosotros lográbamos remover la codicia y la pena en el mundo. Ahora vamos a continuar nosotros, vamos a comenzar a estudiar la primera sección de la contemplación del cuerpo. Nosotros mencionamos en la clase de ayer de que hay 4 fundamentos o 4 contemplaciones. El cuerpo, la número 1, la sensación, la segunda, la conciencia, la tercera, y la cuarta, la contemplación de los dhammas. Entonces, a partir de hoy vamos a estudiar el primer fundamento, que es la contemplación del cuerpo. Y como explicamos en la clase de ayer, esta contemplación del cuerpo consiste en 6 secciones, consta de 6 secciones. Y la primera de ellas es la sección de la respiración. De hecho, nosotros que estamos aquí en el Dhamma Vihara y estamos en este retiro, estamos practicando esta primera parte. Y ahora vamos a entender un poco la teoría detrás de la práctica que nosotros estamos haciendo. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a ir en profundidad a la primera sección, la sección de la respiración. Entonces, vamos a leer el pasaje del discurso. Entonces, después del pasaje introductorio, permítanme encontrar ahora el discurso. Después del pasaje introductorio, nosotros tenemos ese pasaje donde el Buda hace una pregunta a los bhikkhus y el mismo Buda le responde. O sea, en los discursos en el Canon Pali es muy común esto, que el Buda hace una pregunta y después él mismo da la respuesta, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la pregunta, ¿y bhikkhus? ¿Cómo un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo? Entonces, eso significa de que el Buda ahora va a explicar la primera contemplación y en específico la cuestión de la respiración. Entonces, el mismo Buda responde, aquí bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece su atención enfrente. Entonces, esos son también una serie de prerequisitos antes de que practique. O sea, que tiene que ir a un lugar aislado, al pie de un árbol o a un bosque. Ahora vamos a ver eso. Pero esa respuesta comienza con el Buda dice aquí, ¿no? ¿Qué significa aquí? Aquí significa, de acuerdo con el comentario, se refiere a la dispensa. No sé si es un término
que hay en español dispensa. La dispensa se refiere, el término pali sasana, se refiere, literalmente sasana significa el mensaje. Eso significa sasana en pali. Y normalmente se refiere tanto a la enseñanza como a todo el sistema del Buda. Entonces, por eso cuando encontramos a veces ese término es difícil traducirlo. Entonces, nosotros aquí traducimos como la doctrina o la enseñanza del Buda, ¿no? Ahora, el comentario explica de que solamente en la enseñanza del Buda donde se encuentra esta práctica. El comentario dice de que no existe ningún otro sistema religioso donde se encuentre esta práctica aparte de la doctrina o la enseñanza del Buda. Y el subcomentario del Visuddhimagga dice de que en otros sistemas religiosos solamente se encuentra la primera parte de la atención en la respiración, ¿no? Que es la primera parte que vamos a estudiar ahora, ¿no? Pero en otros sistemas religiosos no existen las otras partes de la práctica, aparte de esas primeras 4 partes de la atención en la respiración. Entonces, cuando el Buda dice aquí, se está refiriendo en mi enseñanza o en su enseñanza, particularmente en este caso, ¿no? Entonces eso significa aquí. Y después el comentario dice, el discurso dice, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado. Ahora, el comentario explica que con esto se muestra que uno debe recurrir, tiene que ir a un lugar adecuado para el desarrollo de la concentración, de la atención en la respiración. Ahora, ¿por qué es necesario ir a un lugar aislado? Esa es la pregunta. Ahora, el comentario dice de que la mente de una persona está habituada a ciertos tipos de objetos y no está habituada a un entrenamiento. Entonces, se requiere de que la persona se vaya del lugar en la cual la mente tiene esos objetos. Entonces, cuando uno se va del lugar donde uno tiene esos objetos, entonces uno tiene aislamiento. Entonces, ese es el primer tipo de aislamiento, el aislamiento físico. En Pali se denomina kaya viveka. Eso significa de que literalmente uno se va del lugar donde uno tiene ese input sensorial, digamos. Entonces uno se va a otro lugar. Entonces en este caso el bosque, o el pie de un árbol, en un lugar aislado. Entonces en ese lugar no existe ese tipo de objetos, pero atención, se necesita otro tipo de aislamiento que se llama el aislamiento de la mente también. Porque uno se puede ir a otro lugar y no obstante uno no tiene esos objetos, la mente puede imaginarlos. No. Entonces, la parte de la práctica es para este aislamiento mental, ¿no? Ustedes se vienen aquí, ¿no? Que es un lugar aislado, el bosque, por decir así. Pero, permítanme. Oh, perdón. No estaba mostrando a las personas que no están viendo en vivo la presentación. Ahora sí. Me disculpa por eso. Entonces uno primero requiere del aislamiento físico. Es decir, separarse físicamente de los objetos, ¿no? Sensuales, por decirlo así. Después la práctica misma va a permitir que uno logre el otro tipo de aislamiento, que es el aislamiento de la mente. O sea, de que el aislamiento físico es una parte, digamos.
Entonces, que es literalmente irse de ese lugar donde uno tiene todo ese contacto sensorial. Pero cuando uno se va a un lugar aislado, al bosque, al pie de un árbol, ah, y entonces en ese lugar, para lograr el segundo tipo de aislamiento, que es el aislamiento de la mente, entonces uno tiene que llevar a cabo la práctica. De hecho, se dice de que hay tres tipos de aislamientos. En Pali es la traducción de la voz Pali viveka. Nosotros traducimos como aislamiento. Viveka significa separarse, irse, aislarse. Entonces el primero es el aislamiento físico. Literalmente uno se separa de los objetos. El segundo es el aislamiento de la mente, que uno lo logra por medio de la práctica, de la concentración y la atención. Y el otro es lo que se denomina el aislamiento por erradicación, que cuando uno erradica las impurezas de la mente, ya la mente está completamente aislada o separada de ese tipo de estados mentales insanos. Entonces el Buda dice de que se requiere irse a un lugar aislado, al bosque o al pie de un árbol, para alcanzar ese aislamiento. Aquí en el comentario hay un símil que como un becerro que está amamantado con leche de su madre, ¿no? Y entonces primero uno tiene que destetar a ese becerro y después llevarlo a un lugar separado donde está la madre y amarrarlo a un poste, ¿no? Entonces el comentario explica de que el becerro al comienzo va a forcejear y dar la vuelta y todo, pero después de un tiempo el becerro va a recostarse tranquilamente al lado del poste. Entonces el comentario explica de la misma manera con la atención en la respiración. Entonces primero uno se tiene que ir, es como destetar el becerro. Y después uno observa la inhalación y la exhalación, como nosotros estamos observando. Entonces eso es ya, o sea, cuando el becerro está ya tranquilo, ¿no? Y la mente ya está en el objeto. Entonces eso es con relación al lugar. Este es un lugar óptimo para la práctica. Ahora, el comentario dice de que un bosque es un lugar que está a aproximadamente 1 kilómetro del poblado. No, eso es de acuerdo con el comentario. Uno de los comentarios. Y después el Buda dice, se sienta cruzando las piernas. Simplemente eso. Ahora, ¿por qué el Buda está recomendando esta postura? ¿No? Porque se dice de que la postura del sentado es la mejor postura para la práctica de la atención en la respiración. ¿No? Hay 4 posturas tradicionales, ¿no? Que es parado, caminando, acostado y sentado. Entonces se dice de que la postura de parado y caminando son posturas que conducen a la agitación. Y la postura de acostado conduce a la laxitud, o sea, uno duerme normalmente acostado. En cambio, la postura de sentado es el camino medio, también. Entonces, por eso se recomienda, entonces es muy importante la postura. Entonces, ahora nosotros practicamos en la posición de loto o medio loto. Ahora, se dice de que la postura de sentado no tiene que ser ni demasiado cómoda, ni demasiado austera, por decir así, austera en el sentido de que produzca dolor o que uno no esté cómodo. ¿No? El problema en estos países es de que esta postura no es habitual. Esta postura, la gente no está habituada a esta postura. Entonces, el problema es el dolor.
Ahora, en realidad uno puede sentarse en una silla, en un sofá, en un sillón. Ahora, pero hay que tener cuidado porque la postura tiene que ser una postura que favorezca el esfuerzo. ¿Por qué uno se duerme cuando se acuesta? Porque es una postura que uno no tiene que hacer nada para mantenerla. En realidad, la cama mantiene la postura, ¿no? Ah, entonces, entonces, ahí no hay esfuerzo. Entonces, por eso normalmente uno duerme acostado. Ah, entonces, la postura de sentado también, o sea, nosotros no tenemos que llevarla al extremo de la comodidad, porque eso eh, no va a favorecer el esfuerzo. Entonces, por eso la postura que nosotros nos sentamos es ideal para la generación de esfuerzo. Ah, entonces, nosotros ya sabemos cuál es la postura y ahora el Buda dice, mantiene su cuerpo erguido. Ahora el comentario explica de que mantener el cuerpo erguido significa colocar la parte superior del cuerpo erecta, que las vértebras de la espina dorsal reposen una sobre la otra. Entonces, si nosotros tenemos la parte erguida, la parte superior del cuerpo, entonces como las vértebras están reposando una sobre la otra, entonces uno no va a tener sensaciones de dolor, eh, porque una vértebra está presionando sobre la otra. Pero uno tiene sensaciones de dolor normalmente en las piernas, ¿no? Porque uno no está habituado con esta postura, ¿no? Pero yo les puedo asegurar de que esta postura es una cuestión de hábito y de práctica. Las personas que han practicado, o sea, no tienen problema con esta postura, pero si uno recién comienza, entonces uno va a tener problemas de dolor, ¿no? Ahí dice, a las sensaciones de dolor que surgirían momento a momento, si estas partes no estuvieran de esta manera, no surgen. Cuando estas no surgen, la mente se unifica y hay progreso en la práctica. O sea que lo que quiere decir aquí es que el dolor es un problema para la unificación de la mente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dolor, o sea, uno normalmente tiene aversión al dolor. Entonces es difícil que la mente se unifique. Entonces es bueno tener una postura que uno no experimenta dolor. Ahora, hay otra razón importante también para mantener el cuerpo erguido, que es para que la respiración fluya naturalmente. O sea, de que no haya obstrucciones. O sea, si uno está, o sea, encorvado, entonces el aire va a entrar y salir con dificultad. Pero si uno está con el cuerpo erguido, entonces el aire va a poder fluir. Entonces aquí nosotros tenemos dos razones importantes para mantener el cuerpo erguido. Y el Buda dice, y establece literalmente, esto es una traducción literal, establece su atención enfrente. Enfrente significa en la punta de la nariz, ¿no? O sea, colocar la atención enfrente en el objeto de meditación, es decir, en la respiración. Ahora, el comentario explica de que establecer la atención enfrente tiene dos significados. El primero, tener muy buena atención, es decir, tener atención al objeto y evitar el olvido. O sea, que uno tiene que olvidar el objeto en el momento presente. Entonces, ahora nosotros entramos en la práctica en sí. Entonces, siempre atento, él inhala. Siempre atento, exhala. Inhalando largo, comprende, inhalo largo. Exhalando largo, comprende, exhalo largo. Inhalando corto, comprende, inhalo corto. Exhalando corto, comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré. Por favor, tomen nota del futuro ahí. Así se entrena.
Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Entonces, son las instrucciones para la práctica de la atención en la respiración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar esto. Entonces, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Eso significa de que nosotros dejamos de que la respiración fluya naturalmente y nosotros observamos siempre el inhalar y el exhalar. Eso significa eso. Entonces, esa es una oración genérica, donde no hay nada en particular aquí. O sea que nosotros colocamos nuestra atención en la entrada de las fosas nasales y estamos atentos cuando el aire entra, cuando inhalamos, y estamos atentos cuando el aire sale, cuando exhalamos. Entonces, esa oración es un poco la oración que introduce a este párrafo. Ahora, y después viene, bueno, ahí estaba, perdón. Entonces, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala, o sea, habiendo establecido la atención así, no abandonando esa atención, siempre atento, inhala, siempre atento, exhala. Perfecto. Entonces, ahora, ustedes ven ahora que ahí tienen unos círculos con los números, ¿no? Eso significa que esta práctica de la atención en la respiración, de acuerdo con el gran discurso, consta de 4 partes. Esto se denomina una tétradra, en español y en pali, ¿no? Son 4 componentes de la práctica, ¿no? Entonces el primer componente es inhalando largo, comprende, inhalo largo, exhalando largo, comprende, exhalo largo. Ahora, se dice de que en los seres humanos, algunos inhalan largo y exhalan largo, otros inhalan corto y exhalan corto, o una misma persona en diferentes momentos puede tener inhalaciones largas y en otro momento puede tener inhalaciones cortas. Entonces uno tiene que comprender cuando uno está inhalando largo, y lo mismo, cuando uno está exhalando largo, uno tiene que comprender que está exhalando largo. O sea, de que uno tiene una inhalación más larga, y lo mismo, cuando uno tiene una inhalación corta, uno comprende que está inhalando corto, y cuando uno tiene exhalación corta, uno comprende que tiene una exhalación corta. Entonces son las 2 primeras cláusulas, podríamos decir, de esta primera tétrada, de la práctica de la atención a la respiración. Para fines prácticos, como nosotros observamos, si uno quiere puede hacer eso, esas anotaciones, o puede comprender de esa manera, o simplemente uno puede comprender: estoy inhalando cuando el aire está entrando, estoy exhalando cuando el aire está saliendo. Ahora, pero después viene la número 3 y la número 4. Entonces eso es importante para nosotros, porque ahora ya eso significa un progreso en la práctica. Entonces la cláusula número 3 dice: experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré. Así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena. Y la número 4 dice: calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Entonces ahora nosotros vamos a explicar la cláusula número 3 y la cláusula número 4, porque aquí hay cosas que nosotros tenemos que comprender.
la número 1 y la número 2, o sea, no ofrece ninguna dificultad. Entonces veamos la cláusula número 3. Experimentando todo el cuerpo del aire. O sea, en el Pali original del discurso no dice aire. Experimentando todo el cuerpo. Pero ustedes recuerdan lo que expliqué ayer sobre el significado de la voz kaya en Pali. Cuerpo significa un conjunto de cosas. En este caso, no es el cuerpo físico, sino el cuerpo del aire. El aire, la inhalación, es una sucesión de momentos. Entonces, lo que nosotros llamamos una inhalación tiene un comienzo y una sucesión de momentos de entrada del aire y un fin. Y después la exhalación tiene un comienzo y una sucesión de momentos de salida del aire y un fin. Entonces, cuando nosotros decimos experimentando todo el cuerpo del aire, nos estamos refiriendo a que uno tiene que comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y en cada uno de esos momentos en que consiste la exhalación. Entonces, ese es el significado de esta cláusula. Entonces, leamos lo que dice el comentario. El comentario dice: se entrena de la siguiente manera. Inhalaré, exhalaré, haciendo evidente, conociendo todo el cuerpo de la inhalación o exhalación, el comienzo, medio y final. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta parte de la práctica, nosotros no solamente sabemos o comprendemos que estamos inhalando cuando el aire está entrando y que estamos exhalando cuando el aire está saliendo. Cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros tenemos que comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y cada uno de esos momentos en que consiste la exhalación. Entonces, por eso se dice que uno experimenta todo el cuerpo del aire. Como yo dije anteriormente, una inhalación o una exhalación tiene aproximadamente entre 3 o 5 segundos. Entonces, en esta cláusula, nosotros deberíamos comprender cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y exhalación. Ahora, el comentario dice, el comentario divide la inhalación y la exhalación en 3 partes: el comienzo, el medio y el fin. Entonces, el comentario dice de que hay algunas personas de que el comienzo es evidente, pero no el medio y el fin. El comentario dice de que para otros la mitad de la inhalación es evidente, pero no el principio y el fin. Y el comentario dice de que para algunos el fin es evidente y no el comienzo ni el medio. Pero para otros es evidente tanto el comienzo como el medio y el fin. Entonces ese individuo es el ejemplo o el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora, ¿pero por qué el Buda utiliza el futuro? Inhalaré, el Buda dice, no dice inhalo, como dice en las anteriores. Ahora, el uso del tiempo futuro en Pali es para indicar que no simplemente uno observa la inhalación y la exhalación, sino que uno tiene que realizar esfuerzo para poder discernir cada uno de esos momentos en que consiste la inhalación y la exhalación. Entonces, esta cláusula implica un mayor esfuerzo por parte del practicante para poder discernir, para poder comprender cada uno de esos momentos, el comienzo, el medio y el fin, tanto de la inhalación como la exhalación. Entonces, en la cláusula número 3 y en la cláusula número 4, ustedes van a ver que se está utilizando el tiempo futuro. Esto es por esta razón. El uso del tiempo futuro, esto no significa de que uno deliberadamente inhala más fuerte. Tampoco es bueno, ahora me recuerdo de esto.
No, nosotros seguimos respirando normalmente, nosotros no alteramos la respiración. O sea, porque cuando uno dice inhalaré es como si uno está esforzándose para hacer algo, ¿no? Pero no, en realidad el significado en Pali es de que uno tiene que hacer más esfuerzo porque uno tiene que discernir y comprender los distintos momentos de la inhalación y los distintos momentos de la exhalación. Entonces, o sea, que ustedes como pueden ver, o sea, si uno lo lee el discurso sin una explicación, entonces uno puede llegar a entender esto de una manera diferente a como realmente es. Entonces veamos la cuarta cláusula, la última. Ahora, calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Ahora, lo condicionado por el cuerpo es la traducción de un compuesto en Pali que es Kaya Sankaram. Kaya significa cuerpo, Sankara significa condicionado, hecho, condicionado por el cuerpo, que depende del cuerpo, se podría traducir. Y en realidad lo condicionado por el cuerpo es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración requiere del cuerpo para poder existir. Ahora, la respiración, de acuerdo con el Abhidhamma, es una propiedad material, es el aire. Ahora, se dice de que el aire, esta propiedad material, puede ser originada por 4 causas. El aire puede ser producida por el kama, por la conciencia, por el nutrimento y puede ser producido por la temperatura. Pero se dice de que la respiración es una propiedad material producida por la mente, por la conciencia. O sea, de que la inhalación y la exhalación de cada ser, de acuerdo con el Abhidhamma, es un fenómeno material que está producido por la mente. Parece una cosa, pero es importante. Esto después vamos a volver sobre eso. No, entonces lo que quiere decir esto es que en realidad la respiración está producida por la conciencia. Pero si no existe el cuerpo, si no existe el orificio nasal y el cuerpo, la respiración no puede existir. Entonces se dice de que la respiración depende de 3 cosas: del cuerpo, del orificio nasal y de la conciencia. Ahora, cuando lleguemos al final de la sección de la respiración, vamos a volver sobre esto. Ahora, se dice de que la atención en la respiración, la práctica, es una práctica inusual si uno las compara con otras prácticas de meditación. ¿Por qué? Porque normalmente, o generalmente en todas las prácticas, el objeto de meditación se vuelve cada vez más evidente, más claro, en la medida de que uno va progresando en la práctica. Entonces, por ejemplo, hay una práctica que es los discos, por ejemplo, que uno visualiza, ¿no? Entonces esos discos cada vez se vuelven más claros, más evidentes, en la medida de que uno progresa. Pero en el caso de la respiración, el objeto se vuelve cada vez más sutil, en la medida que uno va progresando. Y a tal punto de que el objeto se puede volver como si no existiera. Por supuesto de que todavía existe porque ¿no? En el comentario dice de que cuando uno llega a un progreso en la práctica tal de que uno no puede discernir la respiración.
Entonces se dice de que el practicante tiene que preguntarse, bueno, ¿quiénes son los que no tienen respiración? Entonces una persona de que está debajo del agua, por ejemplo, no respira. El comentario dice, no sé, los niños en el vientre de la madre, yo no sé si médicamente será así o no, pero el comentario dice que tampoco respiran. Bueno, los seres sin percepción tampoco respiran. Los seres que han alcanzado el estado de cesación tampoco respiran, ¿no? Pero bueno, yo no he alcanzado, no estoy en ninguno de estos casos. Uno tiene que hacer ese tipo de deducción. Por lo tanto, la respiración está ahí. Entonces yo tengo que hacer más esfuerzo para poder discernir la respiración. Entonces esta cláusula se refiere precisamente a que uno tiene que hacer mayor esfuerzo para poder observar el fenómeno de la respiración. O sea, de que si uno lo lee, calmando lo condicionado por el cuerpo inhalaré, el significado que uno entiende es muy diferente a lo que realmente quiere decir, ¿no? Lo que quiere decir es de que a medida de que uno va progresando en la práctica, la respiración se vuelve cada vez más sutil. Más y más y más sutil. Entonces, ¿qué hace uno para continuar con la práctica? Uno tiene que poner aún mayor esfuerzo y mayor discernimiento, mayor comprensión. Entonces, a esto se refiere esto. Entonces, cuando uno llega a esta cuarta etapa, uno está, digamos, en un... y uno puede discernir la respiración, uno está en una etapa de concentración muy elevada. Ok. Ahora, y esto no lo comenté antes, la práctica de la atención en la respiración se puede practicar de dos maneras. Una es como la meditación de tranquilidad, samatha, o la otra es, como nosotros estamos practicando, que es como la meditación de introspección. Ahora, como nosotros estamos practicando cultivo de atención y introspección, vipassana, yo no he hablado sobre la parte de la práctica de la respiración como meditación de tranquilidad. Si uno practica la respiración como meditación de tranquilidad, uno tiene que utilizar el método del conteo, por ejemplo. Aunque uno cuenta las inhalaciones y las exhalaciones, por ejemplo, 1 cuando uno inhala, 1 cuando uno exhala, 2, 2 hasta 10, 10, 10 y después empieza de nuevo 1, 1. Entonces, esa es la primera parte de la forma de práctica de la atención en la respiración como meditación de tranquilidad. Y después del conteo vienen otras etapas, ¿no? Entonces, uno va a llegar al punto número 4 aquí. Y se dice de que cuando uno practica la meditación de tranquilidad, la respiración como meditación de tranquilidad, uno va a experimentar un signo, ¿no? El signo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso depende del individuo. Se dice de que el signo puede ser cualquier cosa porque eso está condicionado por la modalidad de percepción de cada uno de nosotros. Entonces hay individuos que el signo se le presenta como una estrella, por ejemplo, una luz brillante, como una gema, a, a veces como un como una especie de tubo de algodón que se le está entrando por el orificio nasal. O sea, bueno, o sea, ahí no se puede realmente decir, porque el signo puede ser de cualquier forma, pero cuando el individuo experimenta el signo, se dice de que eso es un nivel de concentración muy próximo al estado de absorción. Y después de que el individuo experimente el signo, uno entra en el estado de jhana o de absorción.
en la respiración. Entonces eso es una forma de practicar la atención en la respiración. Entonces, y por ese camino uno va a alcanzar las llanas. Y la otra forma de practicar la respiración es, y en este discurso está explicado como vipassana. Ahora, una persona que practica vipassana también puede tener, experimentar un signo. El signo puede surgir. Y normalmente esto es el resultado del avance en la práctica. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, el número 4, digamos, es la etapa más elevada de la práctica de la atención a la respiración. Pero como nosotros estamos siguiendo el camino de vipassana, pero bueno, antes de continuar, en el discurso hay un símil que dice: bhikkhus, así como un hábil tornero o su aprendiz, cuando hace una vuelta larga comprende, hago una vuelta larga, o cuando hace una vuelta corta comprende, hago una vuelta corta. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu, inhalando largo comprende, inhalo largo, exhalando largo comprende, exhalo largo. Inhalando corto comprende, inhalo corto, exhalando corto comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. O sea, de que normalmente el Buda utiliza símiles para explicar, digamos, la práctica. Entonces, en este caso es un tornero que hace una vuelta larga. Entonces, en ese caso es como la inhalación larga. Cuando hace una vuelta corta es como la inhalación o exhalación corta. Y entonces nosotros ahí llegamos a la parte final de la atención en la respiración. Y esta parte se repite en cada una de las secciones de todo el discurso. Entonces el Buda dice: así el practicante mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo del aire, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces eso es el final de la sección de la respiración. Ahora, así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Esto significa de que uno contempla el cuerpo, aquí se refiere a la respiración. Entonces, que uno contempla la respiración, ¿no? O permanece atento a sus inhalaciones y exhalaciones. O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente. ¿Esto qué significa? Significa de que a veces uno piensa que así como uno está inhalando y exhalando, otros están inhalando y exhalando. Entonces, en el momento en que uno piensa, entonces uno tiene que ser consciente de que uno está pensando. No significa de que uno va a mirar cómo respiran los demás. Lo que significa es, como dice ahí, que cuando uno adquiere cierta experiencia en la práctica, ocasionalmente podría pensar sobre la respiración de otros. Así como mis inhalaciones y exhalaciones tienen un comienzo, medio y final, también la respiración de otros. Lo que pasa es que como esta es la práctica de vipassana, cualquier tipo de objeto que se le presenta
al practicante que surge en el momento presente, uno tiene que ser consciente de ello. Entonces, uno puede estar contemplando la inhalación y exhalación uno mismo y de repente tener el pensamiento de que, bueno, así como yo, esa persona también está respirando como yo respiro. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de pensamiento, reflexión, uno tiene que contemplar en eso. No significa que uno va a mirar la respiración de otro, ¿no? Este párrafo final está, digamos, tratando de abarcar todas las otras variables aparte de la respiración. O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Entonces, en un momento uno observa su respiración y en otro momento uno piensa de que otra persona está inhalando y exhalando. Entonces eso significa esto. Significa que en un momento uno contempla las inhalaciones y exhalaciones de uno mismo y en otro momento diferente uno piensa sobre las inhalaciones y exhalaciones de otro. Y mora contemplando los factores de origen en el cuerpo del aire. ¿Cuáles son los factores de origen? Ya los mencioné. El cuerpo físico, el orificio nasal y la mente. O sea, porque existen esas tres cosas, existe la inhalación. Ahora, no significa de que uno deliberadamente piense sobre eso. Pero en un cierto momento uno puede tener esa reflexión. Entonces, si esa reflexión le viene a la mente de uno, entonces yo estoy en realidad respirando porque existe el cuerpo, porque existe el orificio nasal o la mente, entonces eso significa que uno tiene que contemplar en eso. Y o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo del aire. Los factores de disolución son lo opuesto de los tres anteriores. Cuando no hay cuerpo físico, cuando no hay orificio nasal, cuando no hay mente, no existen las inhalaciones y exhalaciones. Entonces eso significa de que en un momento también uno puede contemplar, uno puede pensar de que cuando esos factores o alguno de esos factores está ausente, entonces no existe la inhalación y exhalación. Eso es lo que quiero decir. O mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo del aire. Significa que en un momento uno contempla los factores de origen y en otro momento diferente uno contempla los factores de disolución. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo del aire. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que uno contempla de tal forma que no hay nada aparte de las inhalaciones y exhalaciones. Lo único que existe es la inhalación y la mente que lo observa. La exhalación y la mente que lo observa. O sea, eso significa que uno se establece como existe solamente el cuerpo del aire. O sea, en ese momento en que la mente está observando la inhalación, ¿qué es lo que existe en ese momento? La mente y la inhalación que tomas, que es el objeto. Entonces, eso significa eso. Y esa tensión se establece para ulterior medida de entendimiento y atención. Es decir, de que a partir de ahí uno va a utilizar esa atención y concentración para progresar en las distintas etapas de los conocimientos de la introspección o de vipassana. Significa que la atención de que existe solamente el cuerpo del aire se establece para mayor entendimiento y atención. O sea, de que uno va a pasar una etapa de entendimiento superior y a otra etapa de entendimiento superior. Es decir, esto se refiere a los diferentes estadios de la práctica de la meditación de introspección. No dependiendo de nada por medio del apego
o la concepción errónea mora. Es decir, que nosotros evitamos estos dos tipos de impurezas mentales, el apego y la concepción errónea. El apego es aferramiento al objeto y la concepción errónea significa imputarle un yo o una persona, en este caso a la inhalación y a la exhalación. Entonces significa que cuando el practicante mantiene su mente en las inhalaciones y exhalaciones, momento a momento, no existe ningún tipo de adherencia a este objeto por medio del apego o concepciones erróneas. O sea que cuando nosotros observamos correctamente el objeto, nosotros evitamos adherirnos al objeto, ya sea por medio del apego o por medio de la concepción errónea. El apego es cuando uno se adhiere o se apega, se aferra al objeto, y la concepción errónea es cuando uno tiene la noción de que ese objeto es uno mismo, que ese objeto es mío, que ese objeto es mi persona. Eso significa concepción errónea. En realidad el objeto es un fenómeno. Y no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Significa que no se adhiere a nada que podría surgir en el momento aparte de la respiración, que es parte de los 5 agregados de la adherencia, es decir, la materia, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. O sea, de que puede surgir cualquier otro objeto. Nosotros estamos observando la respiración y de repente uno tiene un pensamiento. Ese pensamiento puede ser parte de las formaciones mentales. Entonces, nosotros no nos adherimos a ese objeto, sino simplemente lo observamos con atención. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces, cuando el Buda dice esto, eso está indicando el final de la sección de la respiración. Ahora, como ustedes pueden ver, ustedes se recuerdan por qué el Buda enseñó este discurso en ese lugar. O sea, porque realmente este discurso es un discurso muy profundo, como ustedes pueden ver lo que nosotros hemos aprendido aquí. Entonces, bueno, nosotros vamos a terminar hoy día con esta sección y vamos a dedicar el resto del tiempo que nos queda. Utilizamos 52 minutos para aclarar un poco todo lo que hemos estudiado hoy día, porque seguramente hay dudas y hoy día espero poder no tener problemas con las personas que nos están viendo. Entre las personas que nos están viendo a través de internet, yo voy a abrir otra computadora y voy a abrir el browser. A ver un momento, por favor. Ahora, ¿qué pasa? A ver si podemos. Y voy a. Vamos a poner la cámara también. A ver qué pasa. Muy bien. Entonces, bueno, entonces las personas que nos están viendo a través de internet, espero que no haya problemas hoy día y vamos a comenzar ahora la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Sí. Ok, entonces, samatha con la atención a la respiración. Entonces, nosotros cuando practicamos, permítame un segundo, tengo tantas cosas aquí que...
Ok, cuando uno practica, lo que voy a leer ahora es del comentario del Visuddhimagga, que está la explicación de la atención a la respiración como práctica de tranquilidad o como samatha. Entonces, cuando uno practica la atención a la respiración como samatha, en realidad uno va a practicar el Anapanasati Sutta, que es el discurso que yo mencioné ayer. El Anapanasati Sutta consiste en cuatro tétradas, 4 grupos de 4, o sea, para observar la respiración. El primer grupo de 4 del discurso de la atención a la respiración es común al primer grupo de 4 del gran discurso de los fundamentos de la atención, que es el grupo de 4 que acabamos de estudiar. Cuando nosotros practicamos el primer grupo de 4 como samatha, como meditación de tranquilidad, nosotros tenemos que utilizar el método del conteo primero. Entonces, primero nosotros observamos la respiración contando. Yo expliqué que nosotros contamos 1, 1, 2, 2, hasta llegar a 10. Se dice que uno no tiene que contar por debajo de 5 ni por arriba de 10. Entonces, de acuerdo con el comentario. Entonces, después de que uno ha adquirido maestría en el método del conteo, entonces después viene la segunda etapa, que es el método del seguimiento, ¿no? Entonces, el método del seguimiento significa de que uno aprende a seguir la inhalación y la exhalación. Entonces, esa es la segunda parte, la continuación. Y después viene el método del contacto, o significa fijar la mente en el lugar donde uno experimenta la inhalación y exhalación. Y después viene lo que se denomina la fijación, ¿no? La fijación es la jhana, que es la absorción, ¿no? Entonces, cuando uno practica la respiración como samatha, entonces uno utiliza ese método del conteo, etc. Cuando nosotros practicamos la respiración como vipassana, digamos, de acuerdo con el gran discurso de los fundamentos de la atención, nosotros observamos la respiración de acuerdo a la sensación que produce la respiración momento a momento. Entonces, cuando nosotros observamos de esa manera, nosotros estamos observando una realidad última, ¿no? Entonces, esa es una importante diferencia con relación a la práctica de la respiración como samatha, tranquilidad, o como vipassana, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta aquí en las personas? A ver, ¿se pueden lograr las llanas sin tener un instructor presencial? Pues sí, se puede. Sigue la conexión perfectamente. Ok, qué bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay más preguntas. A ver, aquí hay alguna pregunta. Sí. ¿Perdón? Sí. No, lo que pasa es que es un nombre a un tipo de práctica. Samatha normalmente se llama meditación de tranquilidad y vipassana se llama meditación de introspección. Por supuesto que en los dos métodos uno alcanza tranquilidad y paz mental. Lo que pasa es de que cuando uno practica samatha, el objeto normalmente es un concepto. Eso significa de que, por ejemplo, cuando uno está contando, entonces, por supuesto de que uno tiene que estar observando la sensación de la respiración para poder contar, ¿no? Entonces, cuando uno practica el método del conteo, uno tiene que observar la realidad última de la respiración, que es el contacto que produce el aire, pero además uno cuenta, que es un concepto, ¿no? Pero si nosotros no contamos y observamos solamente la sensación, entonces eso es puramente
vipassana, que es una realidad última. Entonces esa es la diferencia. Pero yo a veces recomiendo que hagamos anotaciones mentales. Cuando uno hace anotaciones mentales, en realidad uno está poniendo un concepto también. Porque decir uno, o decir adentro, afuera, o sea, son conceptos con diferentes nombres, pero son conceptos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este aspecto de concepto, entonces nosotros tenemos Anapanasati como samatha. Sí. Ya, por eso como práctica de samatha, entonces uno tiene todos estos, son 8 pasos en realidad. El primero es el conteo, ¿no? Pero para que uno realice el conteo uno tiene que tener la atención también en la respiración, porque uno tiene, para decir uno, ¿cómo uno dice uno? ¿No? Porque uno siente que el aire está penetrando por las fosas nasales. Entonces, ese discernimiento, esa observación de que el aire está entrando por las fosas nasales, eso es la observación de la respiración como una realidad. Pero después uno la cuenta, ¿no? Ya. A ver, aquí si hay alguna pregunta. Todos dicen buenas noches aquí en el chat. Buenas noches desde Chihuahua, desde Venezuela, Valdivia, Chile, Río Cuarto, Argentina. Sí. Ya. Ahora, por eso uno tiene que estar alerta y observar. Ahora, porque a veces uno deliberadamente puede hacer algo, pero uno tiene que observar eso, ¿no? Entonces esa es la línea sutil. O sea, es la observación, el discernimiento, ¿no? Ahora, yo no sé qué reflexión ustedes han hecho de los 2 días y medio que llevan de retiro. No sé qué diferencia ustedes ven entre la práctica de sentado y caminando, por ejemplo. En la práctica de sentado nosotros observamos, digamos, óptimamente, digamos, sería lo ideal, ¿no? Observamos lo que está ocurriendo. Pero cuando nosotros estamos caminando, nosotros estamos un poco dirigiendo, ¿no? La mente, o sea, es la que permite que nosotros realizamos el movimiento. Pero cuando nosotros estamos sentados y observando la respiración, ¿no? No digo que a veces nosotros queramos respirar un poco más profundamente y todo eso, pero si uno realmente está practicando, dejando que el flujo de la respiración vaya y venga, entonces uno simplemente está observando. Pero si en algún determinado momento uno decide, oh, yo voy a respirar más profundamente, eso es parte también, debería ser parte de la atención. Yo te lo veía muy separado, uno y otro estado, caminar o sentado, pero hoy lo vi en el mismo plano. Uh-huh. Es decir, si estoy sentado respirando plenamente, esa misma forma de proceder empezó a combinarse con caminando, que siempre la cabeza se va para cualquier parte, la mía al menos. Uh-huh. Pero hoy entendí que no es necesario que se vaya, sino que puede, dominando el cuerpo, mantener ese mismo tipo de estado que tengo aquí. Uh-huh. Ok, está bien. Pero cuando uno camina, uno tiene una intención. Mañana cuando estudiamos las posturas del cuerpo, Eso fue lo que ¿no? me costó. Ya, Demasiado. ya. Al practicar el Porque uno, o sea,
cuando uno se sienta, eh, Pero ahora no. Avanzo, pero no hay una intención marcial. Y eso me cuesta mucho. ajá, Ya claro, claro, la intención de cortar el aire. ajá. Pero por ejemplo, cuando uno inhala y exhala, o sea, ahí no hay una intencionalidad, ¿no? Porque uno está inhalando y exhalando, quiero o no quiero, por decir así, ¿no? Entonces, por eso, o sea, nosotros cuando estamos sentados, ah, es diferente el tipo de contemplación. Pero cuando nosotros estamos caminando, ¿no? Ahí hay una cuestión mucho más activa. Porque en realidad uno se mueve o uno camina porque uno tiene esa intención, ¿no? Y en los artes marciales también, lo que pasa es de que ya es más diferente, ¿no? Porque nosotros caminamos normalmente, no hacemos ningún tipo como ballet, por ejemplo, también podría ser, ¿no? O baile, ¿no? O sea, hay toda una cuestión. Entonces es diferente en la postura de caminando en la práctica que en la postura de sentado, ¿no? Por eso el Buda recomienda la postura de sentado y empieza el discurso con la postura de sentado. A ver qué pregunta. Sí. Bueno, ¿por qué el Visuddhimagga marca digamos, esos pasos para hacer samatha? Y el Anapanasati, el primer párrafo es prácticamente como el primer párrafo del Satipatthana relacionado con la respiración. Ya, lo que pasa es que el Visuddhimagga es el comentario del Anapanasati Sutta. Entonces el Visuddhimagga lo que hace es explicar lo que es ese discurso, ¿no? Porque viene lo mismo de inhalo corto y exhalo Sí, 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 corto. sí. Lo que pasa es que en el Anapanasati se dice de que es la práctica de meditación de tranquilidad, samatha. En cambio, en el Satipatthana es diferente. O sea, de que uno puede practicar la respiración de dos maneras, como meditación de tranquilidad o como meditación de vipassana. Sí, Sergio. Es decir, entonces, si mi esfuerzo llega hasta samatha, Sí, o si mi objetivo es samatha, no voy a poder erradicar ni apego, ni aversiones, ni poder observar mi ignorancia, que es lo que sí se puede hacer en vipassana. ¿Es correcto? a ver, Sí. siga diciendo. Si mi esfuerzo es samatha, ahí me quedo en samatha, o mi objetivo es samatha, tranquilidad, no voy a poder llegar a lo que en vipassana suele suceder, que es observar el apego, mi ignorancia y mis aversiones. Ujú. O sea, no voy a poder contemplar eso, no lo voy a poder observar, Ya, mucho menos erradicar. ya. O sea, no va a poder observarlo cuando esté practicando samatha. Si llego hasta samatha, o sea, Ya, si mi ya, esfuerzo es nada más hasta samatha, ¿no? ya, O si ahí me quedé, por así decirlo, ya, no voy a poder observar del objetivo de vipassana, que es ya, observar mi apego, ya, mis aversiones y mi ya, ignorancia. ya. O sea, que cuando uno hace samatha, en realidad uno, eh, o sea, está observando un objeto diferente, ¿no? Que normalmente es un concepto. Entonces el apego, la aversión, todas esas cosas que usted dice no son conceptos, son realidades últimas. Pero cuando uno practica samatha y uno avanza en samatha, uno no va a tener esos estados tampoco, mientras tenga esa concentración, ¿no? Eso es importante. O sea que samatha también permite mantener esos estados temporalmente fuera por medio del desarrollo de la concentración. Pero claro, cuando uno practica vipassana el método es diferente, porque nosotros estamos observando la respiración. Yo todavía no he dado instrucciones de eso, pero si nosotros estamos observando respiración y de repente uno tiene enojo con algo, ¿no? Entonces uno hace el enojo el objeto de meditación, ¿no? Entonces así uno practica
Si uno practica samatha, uno ignora completamente el enojo y se enfoca en ese objeto. ¿No? No sé si está claro. Sí. Cuando nos explicabas calmando, una de las partes que dice calmando los condicionamientos del cuerpo. Ya, calmando lo condicionado por el cuerpo. Sí. Como que calmándolo me suena, como que no hizo referencia a nada de calmándolo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? No, claro, el problema es que uno no está calmando. Lo que significa es de que a la medida de que uno progresa en la práctica, la respiración se vuelve cada vez más sutil. Y uno tiene que hacer más esfuerzo para poder discernir la respiración. Esa cláusula significa eso, ¿no? O sea, la respiración se va a ir calmando sola. Incluso el comentario dice de que no es muy difícil calmar la respiración. No, si uno se sienta y o sea, usted lo ha notado eso, ¿no? Porque ¿quién no tiene la experiencia que es difícil observar la respiración? ¿No? Y eso es real, esa experiencia que nosotros tenemos, porque la respiración en el momento en que uno empieza a observar y se sienta de esta forma, la respiración se vuelve cada vez más sutil, ¿no? Entonces se vuelve más sutil porque uno está progresando en la práctica. Entonces uno está calmando la respiración. En ese momentito. O sea, cuando uno está observando de esta manera, uno está calmando la respiración, ¿no? Pero uno tiene que poder discernirla a esa respiración cada vez más sutil. Entonces, lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que aplicar mayor esfuerzo para poder ver esa respiración. Eso es lo que significa esa cláusula. Ahora, sin el comentario esto es imposible de explicar, ¿no? Y si ustedes van a leer, si ustedes leen las traducciones de este discurso y del Anapanasati, o sea, van a encontrar, o sea, explicaciones de lo más dispares con relación a lo que el Buda quiso decir con relación a eso, ¿no? Pero de acuerdo con la tradición Theravada, nosotros nos basamos en toda la tradición de los comentarios y los subcomentarios. Que eso viene de la época del Buda también, la parte de los comentarios. Entonces, por eso esa es la interpretación, digamos, ortodoxa de lo que significa calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, ¿no? Pero una persona de que no entiende, o sea, cómo funciona la tradición, uno va a entender eso de una manera completamente diferente. Pero en realidad los comentarios son consistentes con que lo que significa es de que como uno está observando la respiración y uno va progresando en la práctica, el aire se va calmando la respiración. Entonces, para poder observar eso que se está calmando, uno tiene que hacer cada vez más esfuerzo para poder discernir. Ahora, yo no puedo entrar en detalles, pero en el Visuddhimagga hay toda una cuestión así, un debate con relación a eso. De que hay gente que dice que no, entonces el aire es imposible. Entonces, si el aire se vuelve cada vez más sutil, uno de los argumentos es, entonces no se puede meditar en eso. Entonces, si no se puede meditar en eso, es imposible progresar y que haya jhana y absorción. Pero por supuesto que la postura del comentario es no. O sea, hay que hacer cada vez mayor esfuerzo, mayor entendimiento para poder discernir eso. Entonces, de esa manera uno puede alcanzar el estado de jhana. Entonces, el hecho de que uno tenga esa dificultad para observar la respiración, o sea, uno puede decir, uy, yo no estoy meditando bien. Pero es al revés. O sea, uno está meditando bien, pero lo que significa es que uno tiene que poner mayor
mayor esfuerzo, no, entonces uno se va a enfocar más, se va a bonificar la mente en eso. ¿Quién quería preguntar algo? Sí. ¿No le podemos hablar un poquito más sobre la experiencia del signo? Sí, a ver, si me permite un segundo, le puedo leer el comentario, lo que dice. Y aquí también en el comentario hace mucho énfasis en la cuestión de que uno tiene que observar la respiración solamente en la punta de la nariz, en la entrada de la nariz. ¿Para cuál? ¿Cómo? ¿Para el sámata? ¿O para Sí, bueno, pero eso aplica para los dos, tanto para samatha como para vipassana, porque se dice de que la respiración solamente en la punta de la nariz es el aire que está producido por la mente. Pero cuando el aire ha salido, ya ese aire ya no es producido por la mente. Entonces, en el comentario se explica y se hace mucho énfasis en la importancia del lugar. O sea, hay toda una discusión con relación al lugar. O sea, es muy preciso el comentario con relación a la práctica. O sea, que hay varios párrafos con relación al lugar exacto donde uno tiene que observar, ¿no? Ese símil, por ejemplo, del portero que yo les comenté, eso está tomado del Visuddhimagga. El símil también, hay un símil de un cojo que ¿cómo es? Hamacas, ¿cómo se dice? Entonces, o sea, para empujar una hamaca, uno no tiene que ir hacia atrás y hacia adelante, sino uno se para en el medio ¿no? Y deja que va. Entonces ese es el símil de cómo hay que observar la respiración, también en el Visuddhimagga. Entonces, con relación al signo. Ahora, entonces, voy a leer el pasaje del Visuddhimagga con relación al signo, usted me preguntó, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está observando la respiración en la punta de la nariz y uno se esfuerza para comprender ese aire que cada vez más sutil, dice, aplicándose de esta manera, en no mucho tiempo el signo se manifiesta. Pero este no es el mismo para todos. Algunos dicen que este se manifiesta produciendo en algunos un contacto suave como algodón, como seda o como una corriente de aire. Pero esta es la decisión de los comentarios. Entonces lo que va a decir ahora es digamos, la versión oficial, ¿no? Este se manifiesta en algunos como una estrella, como un racimo de gemas, como un racimo de perlas. En otros se les manifiesta como un contacto áspero, como una semilla de algodón, o como una clavija de madera dura. A otros se les manifiesta como un cordel trenzado, o como una guirnalda de flores, o como una cresta de humo. A otros se les manifiesta como una telaraña extendida, como una capa de nubes, como una flor de loto, como una rueda de carro, como el disco de la luna, como el disco del sol, o sea, etcétera, ¿no? Entonces el comentario más adelante dice, que el signo se manifiesta el signo de la misma práctica, que es de la atención a la respiración, se manifiesta distinto a diferentes personas debido a las diferentes percepciones de cada uno. En realidad el signo es un concepto. Entonces como uno tiene diferentes percepciones, entonces uno puede experimentar de una manera y otro de otra. Entonces eso es lo que el comentario dice sobre el signo. Ustedes después lo pueden leer. Sí. Bueno. En la práctica de la respiración, Uh-huh. es la primera vez que hago esta práctica y no sabía que ya pasa y Samatha.
entonces al hacer el vipassana que estábamos practicando, Sí, cuesta, obviamente la mente se distrae y se va, entonces hay que tener esfuerzo para tenerla. sí, Pero en la práctica para traerla, yo empecé a contar, o sea, hacía un tiempo la respiración cómo se hacía, y otra contaba con números ujú, para tratar de tener la mente en atención, en sí. la respiración. ¿Es posible combinar las dos prácticas, vipassana y samatha? Pues, cuando uno está contando, o sea, uno está haciendo un poco las dos cosas, ¿no? Porque en el momento en que uno dice uno, por ejemplo, es porque uno sabe que está entrando el aire, ¿no? El conocimiento de que el aire está entrando, eso es sati, digamos, o la atención, digamos. Y también hay comprensión clara, ¿no? Entonces, y en el momento en que uno pone el número, entonces eso es samatha, ¿no? Entonces, si uno practica vipassana pura, uno no pone números, no pone rótulo, no pone nada. Uno simplemente observa la experiencia, ¿no?, de la inhalación y la exhalación. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si uno practica contando, uno va a llegar al signo, ¿no?, normalmente. Y después de que uno llegue al signo, uno va a va a alcanzar el estado de jhana. Sí, Paco. En la meditación caminando, Sí, eso a mí me sucede en diferentes ocasiones, sí. llego a observar como que las paredes vibran o como que el piso se mueve. ¿Eso se puede considerar un signo un signo? No, normalmente ese tipo de experiencia puede ser debido a... no, no, eso no es el signo, no. Eso puede tener que ver a lo mejor con piti, regocijo a veces. El regocijo se manifiesta con que uno tiembla o uno puede tener vibraciones y todo eso. No, el signo es, o sea, una cosa muy brillante que a uno se le aparece en la mente. Es un concepto. Eso solamente es cuando está uno meditando sentado, No, o sea, el signo se le puede aparecer. caminando también. Sí, pero normalmente cuando uno está practicando sentado. Sí. ¿Quién más quería preguntar? Sí, Venerable, cuando estoy contemplando el cuerpo sí, y estoy atendiendo la inhalación, sí, la exhalación, sí, pero luego y hace rato usted mencionó un punto de inflexión, sí, como si fuera un segundo sí. en el que termina la exhalación y antes de que inicie la otra Ujú, inhalación. ajá. Y me doy cuenta cuando ya no percibo la respiración, como si la mente intentara agarrarlo como objeto. Ujú. Está bien. Es parte del cuerpo, o sea, es un objeto más. Simplemente estar consciente de que ahí hay un espacio, digamos. Simplemente hacerlo consciente. Solo la conciencia. Sí, es estar consciente de que ahí todavía no empezó, digamos, la exhalación y ya terminó la inhalación, por decir así. Hacer consciente de eso. Está bien. Sí, allá. ¿A dónde debemos mirar en la meditación también? ¿En dónde? ¿Hacia dónde debemos mirar? Normalmente hay que mirar hacia abajo, aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio hacia adelante. Ya. Sí. El término vipassana es mucho anterior a Buda, ¿verdad? No. El método de Vipassana en realidad es descubierto. No. El Vipassana es el descubrimiento del Buda. De hecho es... El yoga lo utiliza desde antes, bueno, algunas lecturas que hice ya utilizaban el término vipassana. Sí, pues, a ver si me podría dar la referencia porque no.
No, en realidad no. Ahora, un segundo, por favor. Aquí me dice Felipe de que hay varias preguntas en el chat. Entonces, a ver, bueno, yo no las veo las preguntas. Si las podrían hacer nuevamente a las preguntas para que las personas que tienen preguntas, los que nos están viendo, a ver si las puedo encontrar aquí. Aquí hay una pregunta. ¿Considera usted que esta sería la enseñanza primordial para una persona que recién se familiariza con Vipassana o considera recomendable un estudio previo de los suttas o son aspectos independientes? No, esta es una enseñanza primordial. Por supuesto que el estudio de los suttas y de las enseñanzas también es importante, pero este tipo de práctica es fundamental, la que nosotros estamos haciendo. Por supuesto de que si uno estudia, está bien. El Buda dice de que hay dos deberes, en realidad, el deber de la práctica y el deber del estudio. Entonces normalmente uno trata de llevar a cabo ambos, pero hay gente que únicamente lleva a cabo el deber de la práctica y hay gente que solamente lleva a cabo el deber del estudio. Pero sí, esta enseñanza es primordial. A ver qué más. Aquí otra pregunta. ¿Este método es considerado como el único camino para la liberación de los seres por el Buda? ¿Cómo se concilia con las prácticas de jhanas que el mismo Buda experimentó en su liv? Ahí se cortó, pero bueno. Ya, este método es el método de los 4 fundamentos de la atención. Es el único método para la purificación de la mente de los seres. Ahora, el método de las jhanas no es un fin en sí mismo. ¿No? O sea, de que uno puede practicar jhanas y alcanzar las jhanas, pero hasta ahí llegó. Entonces, las jhanas pueden utilizarse para después la práctica de vipassana. Entonces, por eso, para poder llegar a la purificación de los seres se requiere la práctica del cultivo de la atención y vipassana. O sea, uno puede practicar jhanas, pero si uno no continúa, no va a poder alcanzar la purificación de los seres, de la mente de los seres. A ver si tengo alguna otra pregunta. María Ponce Acosta. ¿Podría usted explicar por qué no se debe contar arriba de 10 o por debajo de 5? Si quiere le leo el comentario. A ver en dónde lo encuentro. Pero en el comentario dice de que si uno está por debajo de 5, la mente es como si estuviera constricted, ¿no? En un espacio ahí, ¿cómo se dice? Restringido. Y si uno está por encima de 10, la mente está muy dispersa, ¿no? Ahora, además, se dice de que uno tiene que... si uno cuenta mucho, se puede desconcentrar. Entonces, por eso uno tiene que cortar el conteo y empezar de nuevo. Esa también es una razón importante. Aquí hay otra pregunta. Quería preguntarle sobre el aislamiento físico. ¿Cree entonces que es insuficiente cerrar la luz y crear una atmósfera adecuada sin irse a otro sitio? Pues lo ideal sería ir a un lugar aislado donde no haya ruido. Qué bueno que me hace esta pregunta porque aquí hay otra cosa que dice el comentario y que el Buda dice. El Buda dice de que el ruido, el sonido, es una espina para alcanzar la concentración. Entonces, un lugar aislado es un lugar donde no hay distracciones auditivas. Entonces, por supuesto de que en el mundo que nosotros vivimos en la actualidad, o sea, a veces uno tiene que irse muy lejos, ¿no? Entonces, uno tiene que conformarse con lo que tiene. Entonces, bueno,
el hecho de que uno no puede ir a un lugar aislado no significa que, como usted dice ahí, apagar la luz, ¿no? Y cerrar las ventanas. No, aún así uno tiene que practicar en esos lugares. A ver, déjenme un segundo. La meditación de introspección, ¿en qué consiste? La meditación de introspección consiste en la observación de los objetos en el momento presente. En muchos otros suttas pasa esto, que se requieren amplias explicaciones para comprender correctamente las escrituras. Pues correcto. Si nosotros no recurrimos a los comentarios, estamos perdidos. ¿No? Hay gente que dice de que los comentarios no son importantes, que no hay que ponerles atención. Ahora, si ustedes siguen ese consejo, entonces ustedes van a interpretar como ustedes quieran las enseñanzas. ¿No? Pero la tradición Theravada es una tradición sólida que está basada en esta tradición de comentarios. Y todo en realidad no son interpretaciones. O sea, es la tradición que ha preservado todo esto. Los comentarios no son como algo que uno vino después para explicar algo que el Buda dijo. No, los comentarios se originaron en la época del Buda. Los mismos monjes tenían que explicarle a otros lo que el Buda enseñaba. Entonces de ahí vienen los comentarios. Déjenme terminar. ¿Cómo es que el aire es producido por la mente? Esa es una buena pregunta, ¿no? En realidad se dice de que el aire puede ser producido por 4 causas. Esto es Abhidhamma, el compendio de la materia. El aire puede ser producido por el kama, por la conciencia, por la temperatura y por el nutrimento. En el caso de la respiración, se dice que la respiración es producida por la conciencia. ¿No? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Si el aire no fuera producido por la conciencia, cuando uno muere, ¿uno seguiría respirando? Pregunto, para que reflexionemos. Entiendo que la concentración en la punta de la nariz fue lo que el Buda enseñó, pero también se dice que se puede observar el movimiento del abdomen. ¿Esto último lo enseñó el Buda o no? Ahora, el movimiento del abdomen es la observación del movimiento del aire, del tacto como movimiento. En realidad eso está en el discurso, en la sección de las posturas. O sea, de que el Buda deliberadamente no dijo que uno observe el abdomen, pero eso es parte de las enseñanzas. O sea, no está fuera de las enseñanzas, aunque el Buda no dijo de que uno observa el método del abdomen. Ahora, aquí hay una cosa que me recuerda aquí Magachita cuando me hace la pregunta. Se dice de que el método de la atención a la respiración es el método que los Budas utilizan para alcanzar la iluminación. Siempre el Buda o los Budas utilizan la atención a la respiración para alcanzar la iluminación. Pero se dice que los discípulos pueden utilizar ese y otros métodos. O sea que uno puede alcanzar la iluminación utilizando otras técnicas de meditación, no solamente la atención a la respiración. Para alcanzar las llanas es necesario lograr un signo. En el caso de la respiración, sí. ¿Se puede hacer el conteo en forma regresiva? ¿Cómo sería? 10, 10, 9, 9, por supuesto. Personalmente me resulta más sencillo. Después de 0 no hay nada. Pues sí, o sea, en realidad es un concepto. Entonces, que uno puede utilizar. No obstante, el comentario dice de que uno cuenta de 1 a 10. No 1, 1, 2, 2. Ok, ¿qué pregunta? Decía que es necesario aislarse para la meditación y la atención en la respiración o para el vipassana. Sí. Pero en mi experiencia personal, así como nos dio en alguna ocasión
que hay falta de oxigenación, y logra uno muchas cosas, se baja uno tranquilo, relajado, Ujú. con un buen tenor, y resuelve toda la problemática del trabajo, del Ujú. horario, etcétera. Yo creo que esta es una de las ventajas de esta meditación, que se puede hacer en cualquier parte. Ya, pero lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de la atención en la respiración, o sea, es una cosa, pero cuando nosotros hablamos de meditación vipassana en general, entonces sí, pero en realidad uno puede practicar en cualquier parte, o sea, pero si uno quiere alcanzar, digamos, los estadios superiores de la práctica, o sea, si usted va en el camión, o sea, no se va a olvidar de la parada. Claro. O sea, uno estuvo atento que se pasó de la parada, o sea, a ver, entonces, uno estuvo atento o desatento. Entonces eso es demasiado concentración y poca atención, ¿no? Yo aquí a veces le cuento la historia de que una vez estaba el ex venerable Titapuño, que había varios monjes, aquí estaba el venerable Gunaratana, era invierno y hacía muchísimo frío. Y Paco había hecho una estufa de leña que teníamos aquí en la oficina, ¿no? Y que por supuesto que estaba ahí en un rincón. Y esa estufa no tenía buen tiraje, ¿no? Pero hacía tanto frío, bueno, de que no, entonces ese día había mucha gente aquí en el monasterio. Entonces, bueno, le pusieron leña, entonces, y claro, se ve que se ahogó la chimenea de la estufa. Entonces el humo que tendría que salir hacia afuera empezó a salir hacia adentro, ¿no? Entonces, y estábamos ahí en la oficina, en la biblioteca arriba, el venerable Titapuño estaba usando la computadora, no, con, no sé, email, no sé qué cosa, y era una nube de humo allá adentro, ¿no? Y él, o sea, ni se percató de eso, ¿no? Entonces, hasta llegó un punto, ¿no? De que estábamos todos, ¿no? Entonces lo tocamos así. Ah, me dice, perdón, dice, demasiada concentración, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Demasiada concentración, poca atención. Hay que balancear las facultades. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Un estado de llana, pues, o sea, cuando uno está en llana, o sea, uno no se da cuenta, uno se da cuenta después. Porque el momento que uno está en llana, o sea, la mente está, digamos, no tiene ningún otro sentido. Solamente es la puerta de la mente. Normalmente el estado de llana ocurre por una fracción de segundo. Y es la primera vez que uno alcanza la llana. Pero eso es una experiencia, digamos así. ¿Cómo? ¿Y después? Bueno, después uno, digamos, eh, comprende, digamos, reflexiona. O sea, aunque no sea la primera vez, aunque sean veces subsecuentes, uno Bueno, no, estado subsecuente, entonces ya el estado sostenido es llana, entonces uno puede estar por mucho más tiempo. Pero cuando uno está en llana, o sea, uno es, o sea, como una estatua. ¿Cómo se podría decir como una no mente? No, bueno, hay varias. sí mente, o sea, porque es totalmente la mente que es contemplando el objeto. O sea, que la persona, o sea, por ejemplo, ese ejemplo que les di del humo, ¿no? Imagínense, o sea, extrapole eso 100 veces más, entonces ustedes tienen un estado de llama. ¿Cuál es el beneficio de estar en estado llana? Y si la palabra absorción tiene que ver que viene un entendimiento superior.
No, absorción significa dos cosas. Uno, de que la mente contemple el objeto eh, intensamente, significa que la mente no tiene, o sea, está ahí, está como fija en el objeto. Y la otra cosa que jhana significa es de que ahí la mente está completamente pura de los impedimentos. Debe ser el estado de llano una preocupación permanente. Una, perdón, Preocupación permanente. preocupación. ¿Por qué? Permanente. Claro, estar tan pendiente de eso que tiene sentido. Bueno, o sea, es una de las formas de práctica dentro de las enseñanzas del Buda. El camino se llama el vehículo de jhana. Hay personas de que siguen el vehículo de jhana y después practican vipassana. En la época del Buda, la mayoría de los discípulos principales seguían ese vehículo, el vehículo de jhana. ¿No? Ya, sí. Venerable, ¿existe alguna similitud entre llegar al nirvana y tocar un estado de llana? Ya, hay similitud. Ya. O sea, de que uno puede, cuando uno alcanza el nirvana, si uno puede alcanzar el nirvana siguiendo el vehículo de las llanas, o uno puede alcanzar el nirvana utilizando el vehículo de vipassana. Ahora, si uno alcanza el nirvana por el vehículo de vipassana, el estado, cuando uno alcanza el nirvana, va a corresponder a la primera jhana. La concentración, porque para poder alcanzar el nirvana se requiere un nivel de concentración equivalente a la primera jhana. Pero si uno alcanza el nirvana a través del vehículo de las llanas, entonces ya eso es una historia diferente porque uno puede alcanzar el nirvana en otras llanas diferentes que la primera, la segunda, la tercera, etc. Pero el tipo de concentración requerida para la realización del nirvana es una concentración que se equipara con la primera llana, por lo menos. Sí. Nos dice que la respiración viene de la conciencia, Es producida. es producida por la conciencia. Sí. Mente y conciencia aquí. Ya, la conciencia y la mente, no. La mente normalmente consiste en la conciencia y los factores mentales. O sea que la conciencia es una cosa y los factores mentales es otra, pero siempre la conciencia surge con factores mentales. Entonces, la mente es conciencia y factores mentales. ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos que la respiración es producida por la conciencia, también está producida por los factores mentales, porque los factores mentales están ahí. Ya. Ya. Para alcanzar el nirvana a través de las llanas, eso es porque uno estaría observando el surgir y el cesar de los factores mentales de las llanas. Ya. O sea, que uno puede observar los factores mentales con los componentes de la llana, por ejemplo. Entonces, esos factores mentales son realidades últimas. Entonces uno puede observar esos factores mentales y alcanzar el nivel. Ya. Sí. Venerable, ¿es posible llegar a una llana practicando meditación meta? Sí. Es posible. Sí. Y por ejemplo, ahí como ahí no se cuenta, ¿no? No, o sea, porque meta, o sea, uno practica ese amor benevolente. Entonces el objeto es diferente. Son seres. Son conceptos de seres. ¿No? Entonces uno irradia o difunde ese, ¿no? Entonces uno puede llegar hasta la cuarta llana o la tercera llana, depende del método. Ya. En las enseñanzas, en este sentido,
la diferencia entre atención y concentración? La atención es aquello que confronta el objeto, que va, ¿no? Y la concentración es el factor mental que mantiene la mente en el objeto. O sea, no, están juntos normalmente, pero son factores diferentes. Entonces, cuando nosotros practicamos meditación vipassana, la concentración se denomina concentración momentánea, porque el objeto va variando. O sea, a veces es la respiración, a veces es un pensamiento. Nosotros todavía no estamos haciendo eso, pero entonces eso es la concentración. O sea, la concentración es la suficiente unificación de la mente en el objeto. La atención es aquello que confronta al objeto, ¿no? Y conoce el objeto también. ¿Alguna otra pregunta? Venerable, para esta descripción que hace el Buda de lo de la respiración, el paso 1 y 2, que es observar inhalo largo, inhalo corto. Ahí no se requiere esfuerzo adicional. Cuando uno dice inhalo, simplemente uno lo conoce. Cuando está sucediendo. Sí, cuando está sucediendo. Más bien uno debería poner el esfuerzo en el 3. A partir del 3 en adelante. Bueno, en realidad, o sea, uno puede practicar el 1 y el 2 siempre. Ahí se queda. Pero si uno quiere progresar en la práctica, entonces se requiere más esfuerzo para poder ver cada momento de la inhalación y cada momento de la exhalación. Sí. Sí, una pregunta. Aquellos que nos han enseñado a usar las muletillas, yo les llamo, adentro, afuera, ¿no? Pensando. Entonces, se puede sin eso, entonces. Sí, claro. La muletilla es como, o sea, un artificio, una herramienta Debe ser temporal. para digamos, darle una cierta sistematización a la observación, ¿no? O sea, que está bien esas muletillas. Hay gente que realmente es crítica de eso. Pero hay otras personas, o sea, que dicen, ¿no? que bueno, yo pienso de que depende del individuo, ¿no? Entonces se puede definir, o sea, llegando a un Sí. grado de experiencia, ya no debería. No, pero uno también puede alcanzar los estados de vipassana con esas muletillas. Porque cuando la introspección es aguda y la concentración, uno puede seguir haciendo, formulando sus conceptos y tener, digamos, aún con eso. La mente es muy, muy ágil. Pero sí, o sea, en realidad uno puede obviar eso. Pero claro, cuando uno se ha habituado, digamos, ¿no? a eso, a veces es difícil, ¿no? Quitarse ese hábito. Sí, pero... Venerable, podríamos hablar del cuarto estado de llana. El cuarto estado de llana, hasta donde yo sé, una persona o un arajá, no sé, puede estar viviendo en ese estado durante mucho tiempo. El tiempo que él quiera. No. Bueno, puede estar, o sea, quizás algunos días en ese estado. Pero, o sea, uno necesita beber agua, ¿no? Comer. Entonces, Y ahora, considerando que si el estado de llana al cuarto estado de iluminación, el araján puede estar viviendo todo el tiempo en su estado de iluminación. no. No, es lo mismo. Con el estado de llana o el estado de frucción se llama. O sea, uno puede estar por un tiempo determinado, pero no. O sea, uno puede estar en un estado de fricción a lo mejor por un segundo, o puede estar por horas o por días, pero uno no puede estar todo el tiempo ahí. ¿Y eso lo hacen a voluntad o es
Era voluntad. Sí, bueno, a voluntad entre comillas, pero sí, sí. Si ustedes ven la muerte del Buda, en el Mahaparinirvana Sutta, ah, que el Buda renuncia a, a su principio vital, algo así, en la traducción. En realidad, y entonces el Buda dice, bueno, yo voy a morir en 3 meses. Ahora, en realidad, ¿qué significa eso? El Buda podía continuar viviendo entrando en ese estado de fricción. Bueno, no por tiempo indefinido, pero, o sea, hasta el final de su periodo de vida, ¿no? O sea, a lo mejor 100 años o más. El Buda murió 80 años. Pero se dice de que el Buda decidió no entrar más en ese estado. Entonces, ese estado, que es el estado sostenido de fricción, le permitía al Buda, digamos, mantener su cuerpo, que ya tenía casi 80 años. Pero como él decidió ya no entrar, entonces murió en 3 meses. Por supuesto que esa facultad no la tienen los arhatas. ¿O sí? ¿Qué facultad? Entrar a un estado de... No, todos los seres nobles pueden tener eso. Sí, sí, pueden entrar en ese estado. O sea, que pueden prolongar su vida hasta su... Bueno, no, el Buda es una cosa, con eso, y los discípulos son otra. No, eso es la prolongación de la vida solamente para el Buda. Porque ahí hay otras cosas que pueden entrar en juego. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Aquí no hay preguntas? Bueno, a ver si. Ujú. Se combina con la misma respiración. Ujú. Al momento de hacer la meditación de la respiración, quisiera yo igual sentir el origen de la misma respiración. ¿Es viable seguirlo intentando? Ahora, eso de los ojos cerrados fue un poco peligroso, ¿no? Digo, caminar con los ojos cerrados. Propiamente, a ver, sucede que medito tan despacio que se logran sentir determinados estadios Ujú, o bueno, del mismo cuerpo, propiamente, la función del cuerpo, no de otra cosa. ujú, Por lo despacio lo logro palpar. Cuando voy más rápido, sí lo hago con los ojos abiertos, pero pierdo un estado de atención o concentración. ujú, ujú, Entonces, creo avanzo un poco más con los ojos cerrados. ujú. Incluso la respiración se hace. Pero nosotros cuando caminamos no observamos la respiración, observamos el movimiento, porque si no se vuelve ya muy complejo todo, porque ya el movimiento es complejo, ¿no? Entonces la respiración tratamos de observarla solamente en la postura de sentado, o uno puede intentar observar la respiración si quiere parado, pero también no es fácil observar la respiración en la postura de parado, o sea, intente. Sí. Bueno, es que creo que da simultáneo. Al estar observando el movimiento, te percatas de que la respiración está ahí. Claro, pero nosotros tenemos que tomar un objeto por vez. Y lo importante es el discernimiento claro del momento, lo que uno está haciendo en ese momento. Entonces, si nosotros le agregamos muchas cosas, entonces
No, nosotros tenemos que reducir las cosas. La intención última, no sé, de la misma meditación caminando puede ser. La intención, el propósito es el discernimiento de la interacción entre la mente y la materia. De que el movimiento existe porque existen esas dos realidades. Entonces, discernir claramente el aspecto mental y el aspecto material del movimiento. Mañana vamos a estudiar eso. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, las personas que nos están viendo online, mañana continuaremos con la tercera clase. Vamos a continuar estudiando las restantes secciones de la atención y la respiración. Perdón, de la contemplación del cuerpo. Entonces ahora vamos a cortar la transmisión